Continuando con las charlas de esta jornada, damos la más cordial bienvenida al doctor Álvaro Muñoz Castro. Álvaro es investigador de la Facultad de Ingeniería, Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Bárbara. Como dices tú, soy Álvaro Muñoz Castro, docente investigador del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas. Estamos adscritos a la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chile. Y en esta presentación les voy a dar parte de la investigación que estamos realizando hace que ya casi 10 años, mostrando algunos puntos bastante interesantes que nos pueden servir no tanto para hacer investigación en ciencia básica, que es lo que me dedico yo, sino también a comprender un poco nuestro entorno. Nosotros ya muchos conocemos o hemos visto imágenes de la tabla periódica donde nosotros encontramos un montón de elementos químicos que involucra todos los elementos químicos que nosotros podemos encontrar. Con esto, nosotros podemos hacer uso de estos distintos elementos químicos para poder formar distintas estructuras, distintas moléculas, de distintas formas, que al final es todo lo que forma nuestro universo. El universo de nosotros está formado por átomos. Estos átomos forman los distintos astros, los distintos planetas, forman las montañas, forman los mares y todo lo que nos rodea. Como por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros acá en Chile tenemos unas maravillas naturales, como por ejemplo es el lago Chungará, de la región de Arica y Parinacota, el Valle del Elqui, de la región de Coquimbo, el lago Calafquén, de la región de la Araucanía, y las torres del Paine, de la región de Magallanes. Todo esto está formado por átomos, los cuales se van formando estas distintas estructuras que forman toda nuestra realidad. La tabla periódica que se ve ahí es otra forma de la tabla periódica en donde nos muestra la abundancia de los distintos elementos en la Tierra. Es la abundancia relativa. Por eso, no es raro que la mayoría de lo que nos rodea está compuesto por silicio, por carbono, por nitrógeno, por oxígeno y por hidrógeno, que es lo que más nos rodea a nosotros. Pero un átomo solo no puede hacer nada. Para poder que este átomo empezara a formar esta estructura, esta maravilla del universo que nos rodea, hace falta un ingrediente muy importante. Ese ingrediente importante es la formación y la capacidad que tienen ellos de empezar a agregarse formando enlaces, uniendo dos átomos entre sí, lo cual se llama como unión química o enlace químico. Ese es el punto fundamental. La tabla periódica es un compendio de muchos elementos, pero los elementos para poder formar la realidad que nos rodea tienen que empezar a unirse. Por ejemplo, acá está la primera molécula que se formó en el universo. Esta es la molécula más simple, que es la molécula de helio con hidrógeno, que aún se encuentra en el espacio, donde nosotros tenemos un átomo de hidrógeno unido a un helio a través de un enlace simple. Este enlace simple es lo que permite que los distintos átomos se empiecen a formar, formando distintas estructuras complejas. Y estas estructuras complejas pueden ir desde los átomos solos, unidades de distancia de menos de 1 nanómetro, a moléculas simples, que están alrededor de 1 nanómetro, a moléculas un poco más complicadas, como la hemoglobina, que tiene una medida de 10 nanómetros, para pasar a los virus de 100 nanómetros, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. O sea, nosotros estamos formados por átomos. Nosotros somos átomos que están unidos a través de enlaces químicos. Entonces, tenemos muchas moléculas que pueden adquirir distintas estructuras. Por ejemplo, esta es la molécula del agua, la molécula de amoníaco, que es muy importante para el ciclo del nitrógeno en lo que nos rodea, la molécula del formaldehído, el acetileno, son distintas estructuras que nosotros podemos reconocer ciertas características. Tienen distintas estructuras, están formadas por distintos elementos y tienen distintas formas de unir dos átomos. Por ejemplo, con estas moléculas diatómicas, este es el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular y el flúor molecular, que son gases. El nitrógeno está formado por un enlace triple entre nitrógeno y nitrógeno, es decir, está compartiendo 6 electrones. El oxígeno molecular está formado por un enlace doble y está compartiendo 4 electrones, y el flúor molecular está formado por un enlace simple y está compartiendo 2 electrones con ellos. Entonces, la materia se puede unir, los átomos se pueden unir de muy distintas formas y de
y con distintos átomos formando una enorme librería de moléculas distintas. Y la gracia de estas moléculas, de que nosotros nos enfoquemos en las escalas nanométricas, es que nos estamos enfocando en la escala donde nosotros podemos manejar ya las moléculas. Y esto es muy relevante porque nos permite trabajar con con la unidad fundamental mínima de formar materiales. Por ejemplo, en lo que nosotros vemos acá a la izquierda, era un equipo computacional de 1 tonelada que no era nada más que 5 megabytes de memoria. Actualmente, en nuestros años, nosotros ya podemos disponer en la punta de nuestro dedo 128 megabytes en menos de 1 gramo. Eso fue en el 2005, lo cual se multiplicó por 1000 veces 10 años después. O sea, para poder lograr eso, para poder ir de esta estructura de 5 toneladas a estructuras de casi 1 gramo, nosotros tenemos que utilizar la mínima cantidad de átomos, es decir, siendo lo más eficiente posible con ellos. Por eso es muy importante formar distintos componentes electrónicos con la menos cantidad de átomos, porque somos mucho más eficientes. No es necesario utilizar una enorme cantidad para obtener la misma funcionalidad. Por eso, menos es más. Con esta estructura, nosotros podemos empezar a unirla a través de lo que se llama la aproximación bottom-up, es decir, ir de la unidad fundamental más básica a unidades más grandes, y así formando distintas estructuras. Y esta aproximación es la que nos permite crear materiales nanoestructurados funcionales a partir de moléculas individuales, donde yo voy uniendo distintas moléculas como si fuera un Lego y voy formando algo que tiene forma y tiene una funcionalidad. Y entre toda la cantidad de elementos que tenemos nosotros, el oro es muy relevante desde edades antiquísimas, donde el oro tiene la capacidad de poder unirse entre sí y formar distintas estructuras que son bastante fascinantes, como por ejemplo las que están acá, que son las nanopartículas de oro, donde nosotros podemos, tal vez a primera vista es un poquito complicado analizarla, pero si la vemos en detalle nos vamos a enfocar nos vamos a dar cuenta de que estas estructuras de nanopartículas de oro están formadas por un corazón central, que es lo que le llamamos nosotros un core, o el core del clúster. El clúster es el agregado de distintos átomos metálicos. Entonces este core está formado por distintos átomos de oro, el cual después está rodeado por otros distintos moléculas, que son las moléculas protectoras de este core, que al final rodean el core y lo separan del entorno para que se mantenga estable y perdure para siempre. Esta estructura las podemos obtener para distintos átomos de número de átomos de oro, por ejemplo el oro 25, el que está acá, que tiene un core icosaédrico, que es una estructura bastante bonita a la vista, o este oro 144, que también tiene un core que es bastante simétrico. Entonces, de acuerdo al número de átomos de oro, nosotros vamos traspasando distintas escalas de tamaño, desde escalas subnanométricas, cuando es un clúster de oro 13, con 13 átomos de oro, a escala nanométrica, que es el clúster de oro 55, y así sucesivamente nosotros podemos ir creciendo de acuerdo al número de átomos de oro que nosotros tenemos. Pero siempre tenemos un core central altamente simétrico, como lo que vemos ahí, y rodeado por otro tipo de moléculas que permiten estabilizarlo. Lo interesante de esta estructura es que al final se componen por distintas capas estructurales. Por ejemplo, el oro 144, que lo mostramos anteriormente, se compone por un oro 12, un icosaedro de oro bastante bonito, que es rodeado a través, después, por un oro 42, y después rodeado por un oro 100. Y así forman distintas estructuras bastante simétricas, que son similares a las muñecas matrioshka, donde va una estructura dentro de otra, dentro de otra y dentro de otra, donde estas pueden interaccionar entre sí. Lo más fascinante de esta estructura súper compleja es que se puede entender en términos muy simples, porque tienen la capacidad de, al ser redondas y tener ciertas características electrónicas, de comportarse e imitar el comportamiento de los átomos aislados. O sea, estos átomos aislados formados por estas estructuras gigantes los podemos considerar como superátomos, y estos superátomos pueden formar supermoléculas. Aquí lo fascinante es que unos átomos se pueden unir entre ellos y formar moléculas, pero una vez que estos átomos forman moléculas, después esas moléculas se comportan como átomos para formar superátomos y a su vez formar supermoléculas, y así ir subiendo en distintos niveles de complejidad. Y la respuesta es sí. Los superátomos, estos clústeres que nosotros les mostramos,
son capaces de unirse imitando la molécula diatómica del flúor, que tiene un enlace simple, que es lo que vemos acá, entre dos clústeres, un enlace doble como el del oxígeno molecular, como lo que se ve ahí, un enlace triple como el nitrógeno molecular, lo que nos permite a nosotros obtener y darnos cuenta de que estos clústeres de superátomos, que nosotros les llamamos superátomos porque son capaces de imitar las capacidades y las cualidades de los átomos individuales, son capaces de entregarnos a nosotros una tabla periódica en 3 dimensiones. Nosotros conocemos la tabla periódica con los distintos elementos, ahora podemos generar una tabla periódica en 3 dimensiones donde se incluyen estos distintos clústeres que imitan un comportamiento de átomos. O sea, nos dan en la mano una capacidad enorme y sin fin de posibilidades para formar estructuras nanoestructuradas. Entonces sí hace realidad que nosotros podemos hacer más materiales, más estructuras electrónicas, más materiales funcionales con una mínima cantidad de átomos, porque nosotros ya entendemos cómo funcionan estas estructuras, cómo las podemos unir, porque recordemos que la unión de distintas estructuras es la parte básica para la construcción de materiales. El enlace es lo más importante. Recordemos que tenemos la tabla periódica con muchos elementos, pero si esos elementos no se forman, no existe la realidad. Tienen que empezar a formarse, tienen que empezar a unirse, y eso es parte de la investigación que nosotros hacemos en nuestro laboratorio. Entonces, nosotros podemos con esto extender nuestro entendimiento del enlace químico desde 2 átomos a supermoléculas formadas por estas estructuras mucho más grandes. Y así podemos formar materiales nanoestructurados mucho más eficientes, con la mínima cantidad de átomos y con las funcionalidades que nosotros queremos. Estas estructuras superatómicas nos dan un sinfín de nuevas posibilidades para proponer y crear nuevos materiales funcionales, donde nosotros podemos echar mano a los materiales estratégicos chilenos como el cobre, el renio, el tungsteno, etc. Nosotros podemos formar clústeres moleculares con esos elementos, que también es parte de la investigación que nosotros hacemos experimental en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio nos dedicamos mucho a la parte fundamental de cómo las distintas estructuras se unen entre sí, y una parte experimental de ir probando si lo que nosotros nos vamos generando como entendimiento podemos utilizarlo para formar distintas estructuras nanométricas para tener materiales funcionales a un menor costo y con una alta eficiencia en la cantidad de átomos que estamos utilizando. Entonces nosotros tenemos un universo de átomos dentro de nosotros mismos. Esto nos permite a nosotros entender cómo nosotros nos formamos y cómo se forma nuestro entorno. Recordemos, con enlaces químicos. Eso es el ingrediente fundamental. Unos últimos agradecimientos. Las investigaciones que estamos realizando están basadas en 4 proyectos: un fondo irregular, un proyecto de cooperación internacional y 2 alumnos de postdoctorado. Ahí están mis redes sociales y mi página web, así que si gustan seguirme, yo estaría muy contento. Esta investigación no se hace solo, se hace en conjunto, así que quisiera dar gracias al Centro de Comunicación de las Ciencias por la gran invitación. Para mí fue un placer darla, así que espero que para ustedes también haya sido igual de entretenido que para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presentación. Mira, en honor al tiempo solamente podemos hacer una pregunta que se ha repetido bastante, y es, ¿cuáles crees tú que serían los materiales del futuro? ¿Cuáles crees tú que serían los materiales del futuro? Álvaro, tu micrófono, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya, se había desactivado. Los materiales del futuro son materiales que van a ocupar una mínima cantidad de átomos, generando una funcionalidad. Por ejemplo, podemos generar baterías mucho más eficientes, podemos generar memorias que sean tamaños mucho más chicos, podemos generar pequeños detectores o sensores que nosotros los podemos introducir a nuestro cuerpo y pueden detectar enfermedades. O sea, los materiales del futuro están basados y están siendo generados desde las últimas décadas, basándose en materiales moleculares. Entonces los materiales del futuro son agregados moleculares
formando estructuras funcionales para las distintas aplicaciones que se necesiten. Desalinización de agua, aplicaciones médicas, aplicación de materiales, aplicación de energía, aplicaciones de química verde, etc. Eso lo elegimos nosotros o lo eligen ustedes, las nuevas generaciones de conocimiento de nuestro país. Muchísimas gracias, Álvaro. Así que continuamos con nuestras presentaciones. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Bárbara. Les vaya muy bien. Adiós, Héctor. Chao, chao.